Le voy a escribir en el comentario que no sabe nada de lo que habla y que quién se cree que es para hablar del tema, que solo en su casa la conocen y que me importa una mierda su opinión. Y también le voy a poner que su ropa se ve arrugada en el video. Así se puede llegar a vivir la envidia. Este sentimiento que tiene tan mala fama para quien se atreve a aceptar que lo siente. Por tal, hoy toca hacerle un espacio. Esto es Psicointegrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santamaría, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. ¡Comenzamos! La envidia es un sentimiento y como todos los sentimientos, no son buenos ni malos. Lo que sentimos nos da información a escuchar. Si quieres saber más acerca de las emociones y de los sentimientos, te recomiendo el episodio 1 de este mismo podcast. Pero bueno, continuando. Lo que ocasiona la aparición de la envidia es saber y o creer que otra persona está teniendo acceso a algo que nos gustaría tener. Desde objetos materiales, aptitudes, actitudes, fama, fortuna, éxito, relaciones significativas, ciertas características físicas o intelectuales, amor, atención, respeto, aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que por lo que sea, se considera que no podemos llegar a ello. Es decir, es desear el bien ajeno que por alguna razón no se puede tener. Una de las funciones de sentir envidia, más adelante veremos la función principal más a fondo, es que la información que nos da la envidia será que nos indica que hay algo muy importante para nosotras y nosotros que no hemos conseguido. Es un sentimiento que al sentirlo es muy desagradable. Y parte de la función principal que veremos adelante es que surge como una alarma, como una alerta. Y esta alerta nos permite constatar nuestra inferioridad en algún aspecto y nos incita a contrarrestarla. Es decir, en primera instancia, la envidia nos informa qué tan capacitados, capacitadas nos sentimos para conseguir aquello que nos resulte valioso. Y es a partir de lo que se hace con este sentimiento, de lo que se hace con sentir la envidia, lo que nos beneficiará o nos perjudicará. Porque sentir envidia no necesariamente te convierte en envidioso o en envidiosa. Te convierte en un ser humano normal. Lo que te convierte en envidioso es lo que hagas a continuación de sentirla. Históricamente, la función de este mecanismo psicológico en muchos momentos ha sido un impulso para la vida. Por eso es que desde la selección natural se le favorece. Por ejemplo, te cuento que los simios, aquellos mamíferos con quienes compartimos un sistema nervioso parecidón, también sienten envidia, pues se ha observado que no valoran tanto sus recompensas si los premios de sus pares simios son mayores. En un experimento se les ofreció pepino como premio. El pepino es algo que les gusta, y se observó que se negaban a participar cuando el resto de los monos recibía uvas dulces, que obvio es algo que les gusta más. Entonces la envidia favorece la competencia. En otra investigación con humanos, se observó la actividad cerebral de diferentes personas por medio de resonancias magnéticas y observaron las alteraciones que había cuando el participante leía que otras personas habían conseguido cierto éxito en áreas importantes de la vida para el participante. Se vio un aumento en la segregación de adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés, mismas que disminuyeron cuando los participantes se relajaban y se podían vincular con otros participantes. Como verás, sentir envidia es parte de nuestra biología, es decir, es una experiencia de la que no nos podemos escapar como seres humanos, ni como simios. También has de saber que la envidia se consecuenta en las y los seres humanos por el proceso de socialización. Desde muy temprana edad, la competencia que se da entre las y los hermanos son ejemplo de ese primer ferviente deseo de acaparar el amor de los papás, o bien la atención, o bien el juguete, o bien el helado, etc. Porque el acto de envidiar implica una comparación con la otredad. A medida que nos vamos desarrollando, nos vamos comparando con nuestros semejantes para contrastar nuestra valía. Y si en esa comparación salimos perdiendo en lo que nos importa, es natural desear reducir esa incomodidad que nos da la diferencia.
lo que convierte una respuesta de envidia en una respuesta disfuncional es la conducta que realizamos para eliminar el malestar causado por la desigualdad. Y aquí va el meollo del asunto. Ya vimos que sentir envidia no es cosa del demonio, pues es algo de lo que no nos podemos escapar. Lo importante es, 1, saber qué me quiere decir y 2, qué hacer, cómo gestionar lo que sentimos. Vayamos al paso número 1. Para saber qué me quiere decir la envidia, has de tener en cuenta el siguiente highlight. El objetivo fundamental de la envidia es querer eliminar el dolor insoportable que me produce percibir la diferencia. Es decir, la envidia quiere eliminar, desaparecer lo que me hace sentir ver lo que la otra persona consiguió porque yo no lo puedo conseguir y lo sigo deseando. Y como no puedo, la envidia me hace desear quitárselo para no sentir ese dolor tan lastimoso que aparece al ver el logro del otro. Entonces me hace creer que al eliminar lo que el otro tiene y ver que ninguno de los dos lo puede tener, primero, disminuye mi dolor y segundo, acabo con la desigualdad que siento. Esto quiere decir que el fin de la envidia no es la destrucción del logro o de los logros de la otra persona, o la destrucción de la otra persona en sí, sino es un medio para neutralizar un poco ese contraste de dolor que es ocasionado por lo que el otro tiene y que yo no tengo. Es un medio para decir, si yo no lo tengo, no quiero que el otro tampoco lo tenga, para que no haya diferencias. La envidia busca que no se sienta ese contraste. Así borro la percepción de todo lo que me recuerde eso que a mí me falta, eso que es mi carencia, porque al ver a esa persona exitosa me recuerda que tengo esa carencia. Mamá, ¿por qué te pusiste mis leggings nuevos si yo no los había estrenado? Y luego los metiste a la secadora. Si sabes muy bien que en la secadora se van a guangar. No sé por qué insistes en usar mi ropa que aparte me la regresas toda fea o echada a perder. Entonces, la envidia nos alerta. Al sentirla nos dice, ¿esa persona tiene algo que yo quiero? Y quizá tomando el ejemplo anterior, mi hija tiene el cuerpo que yo ya no tengo. Y eso me hace pensar que a mi hija la quieren más, la ven más, la incluyen más, la desean más, la invitan a más lugares. Y ese contraste me causa un dolor insoportable, porque me recuerda que yo me siento vieja, pasada de moda, excluida y sola. Y como no puedo tener el cuerpo de mi hija, lo que hago es tratar de neutralizar mi dolor echando a perder la ropa de mi hija. Sin embargo, así acabe con la ropa de mi hija, ese dolor no se va a quitar así, pues en el fondo lo que me quiere decir la envidia es que quizá debo de aceptar que yo soy yo atravesando una etapa del ciclo vital diferente al de mi hija y que si me siento excluida, desactualizada y deseosa de sentirme acompañada, debo de hacer los cambios necesarios para estarlo. Debo de responsabilizarme de esos cambios y aceptar lo que no puedo cambiar. Como verás, para llegar a ese punto se necesita ser muy consciente del por qué estás envidiando a alguien. Y esto se puede complicar porque solemos engañarnos. Y nos engañamos porque se necesita ser muy humilde para aceptar nuestra inferioridad en algunos aspectos. Verás, sentir envidia, como ya dije, nos genera mucho desagrado, nos genera hostilidad para quien se envidia, frustración por no tener lo que se desea y decepción con uno o con una misma por no ser capaz de conseguirlo. Esta decepción interna es tan fuerte para el ego que automáticamente se prefiere poner el foco en la persona a envidiar. Y es así que nos ponemos a la defensiva contra la persona que se envidia, quizá agrediéndola o hablando mal de ella para que se cuestione la legitimidad de la otra persona y para sentir cierto respaldo en las historias que me vendo. Estas las voy socializando con diferentes personas para que me refuercen más mi distorsión. La vacante se la dieron a ella. ¿Quién sabe lo que tuvo que hacer con el de recursos humanos para que le dieran el puesto? Y es que mírala, hasta me dan ganas de difamarla con mi jefa para que no le renueve el contrato. No la soporto. El otro día llegó disque muy amable a saludarnos con su bolsa de marca, que obvio lo hizo para presumirnos su bolsa. Sin embargo, sabemos que el sentimiento de envidia socialmente no es bien visto, porque como te decía,
con el solo hecho de aceptar que envidiamos, normalmente causa el rechazo de las y los demás. Porque al ser conscientes de sentir envidia, implicaría admitir también nuestras debilidades y carencias, y esto puede ser humillante para la propia imagen, ya sea por cómo nos ven y por la imagen que tenemos interiorizada de nosotras y nosotros mismos. Me atrevo a afirmar que es raro quien en consulta psicológica me dice abiertamente sin ningún rescoldo de vergüenza que siente envidia. En la mayoría de los casos es algo que se va reflejando y muchas veces o es negado o es tomado a mal o se recibe con mucha vergüenza y culpa. Porque se suele pensar que qué clase de persona se es si envidiamos a alguien que nos debería de dar igual. O peor aún, ¿qué clase de persona se es si envidiamos a algún ser cercano, como a nuestro hermano, o a nuestra hija, o a nuestra amiga, o a nuestro novio, si lo que deberíamos de hacer es alegrarnos por sus triunfos? Si le queremos, no deberíamos de sentir envidia. Y es que la culpa viene dado que desde la infancia tenemos bien interiorizado la idea de que la envidia es algo malo. Es uno de los pecados capitales. Y sentirla se sale del deber ser que tenemos introyectado. Sin embargo, la realidad es otra. Somos personas que podemos envidiar, algunas personas más que otras, y eso será con base a nuestras relaciones primarias, a cómo se experimentó la relación con nuestras figuras de crianza o con nuestros hermanos, hermanas, si se percibió que les ponían más atención o que les dieron más afecto, a cómo nuestros padres, nuestras madres nos enseñaron desde el amor a ser tolerantes a la frustración. Y la cultura, como siempre, también nos impacta. Porque, por ejemplo, culturalmente, dado que existe la tendencia a valorar por encima lo masculino sobre lo femenino, se da la envidia entre los sexos. Y también gracias a la sociedad de consumo a la que pertenecemos, se fomenta la competencia, lo que puede dar lugar, como ya mencioné, a la envidia. Aunado a lo anterior, hay otros factores que pueden ayudar a que la envidia surja con más fervor y con más amargura y resentimiento. El primero es cuando siento que nunca voy a tener los recursos necesarios o la capacidad necesaria para lograr eso que tanto deseo y que ya logró alguien más. El segundo es cuando, además, no cuento con una cuota suficiente de deseos que ya logré en mi vida, como para de alguna manera equilibrar el dolor que me provoca los deseos no realizados. El tercero es que esta envidia que siento, la niego, la disimulo o nunca la reconozco, porque manifestarla, como ya mencioné, nos conduciría a un pésimo autoconcepto, o también, como ya mencioné, al rechazo por parte de las y los demás. Y entonces pasa como muchas cosas, cuanto más se encierran, pues más se pudren. Si todo lo anterior está presente, el contraste que veo en la persona que logró algún deseo que no he logrado me generará mucho dolor. En la generalidad, el sentimiento de envidia comúnmente lo asocian solo con la idea de la destrucción del otro, de la otra, o a eliminar lo que el otro tiene, a arrebatárselo, a enfadarnos con él o con ella, o a querer vengarnos, porque todo esto es más fácil que reconocer que no tenemos algo que deseamos. Es más fácil hacer lo anterior que tolerar esa impotencia, esa frustración, ese desagrado. Y por eso me es muy importante que sepan que la envidia es un sentimiento más y que su máximo objetivo es aminorar el contraste de lo desagradable que siento. Y entonces es lo que hago con eso que siento, lo que es mi responsabilidad. La envidia nos indica que me gustaría recibir lo que recibe mi hermano, mi hermana, que me gustaría que mi mamá, mi papá me prestaran más atención, o que me gustaría tener más amigos o amigas, o que me gustaría tener más likes, etc. Por eso podemos elegir qué hacer con nuestra envidia, si tratar de afirmar lo que deseamos, de conseguirlo, o de aceptar que no lo podemos tener, o por el contrario, luchar para que el otro o la otra no lo tenga. Y eso sí sería lo disfuncionalmente conocido por lo que se conoce a la envidia. Sentir envidia se puede manifestar de muchas maneras disfuncionales, como responsabilizando al otro o a la otra por el enojo propio, y entonces se le culpa de la propia desdicha.
Tú te le metiste primero por los ojos. Por eso me dejó. Tú destruiste mi felicidad. Se puede llegar a sentir resentimiento hacia el mundo por la injusticia experimentada respecto a la propia suerte. Todos son una bola de huevones y irresponsables. En mi trabajo de la mañana veo que el único que trabaja soy yo. Y en mi trabajo de la tarde a todos les están validando sus vacaciones. Y luego llego en la noche a mi casa y veo que el vecino siempre tiene pachanga. No mames, por eso estamos como estamos. Se puede sentir como algo que te choca, pero que te checa. Como por ejemplo, sentir intolerancia cuando ves a algunas personas que postean en redes demasiado cosas acerca de su vida que tú piensas. ¿Pero para qué postea que está en el gimnasio? ¿A quién le importa qué proteína en polvo se tomó? ¿Cuántos kilómetros corrió? Que son cosas que si las miras a fondo, descubrirás que te chocan porque te checan. Y quizá no es porque envidiarías estar en el gym y postearlo en Facebook, sino porque esa persona te muestra algo que tú no te permites experimentar. Que puede ser que tú no te permitas presumir, porque así lo aprendiste desde casa, o que no te permitas llamar la atención, o que no te permitas exponer parte de tu vida. A lo anterior se le llama proyección, y las proyecciones nos recuerdan que todo lo que vemos en las y los demás, lo vemos porque lo tenemos. Si no lo tuviéramos, no lo podríamos ver. Todo lo que dices de los demás habla más de ti que de los demás. Por eso el entorno es una excelente referencia para saber de nosotras y de nosotros mismos. Y la proyección a veces no va en el mismo sentido. ¿Y cómo es esto? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si me molesta que maltraten a los animales, no quiere decir que en el fondo yo quiero maltratar a los animales. Quiere decir que a lo mejor en el fondo yo no estoy aceptando la agresividad que hay en mí. Yo no estoy aceptando que muchas veces me podría enojar que mis subordinados como equipo de trabajo o mis hijos o mis hijas no me hagan caso y desearía de alguna manera agredirlos. Entonces lo proyecto sin darme cuenta, percibiendo esa agresividad y maltrato en la gente que maltrata animales. Esto es un ejemplo y no quiere decir que la proyección del maltrato animal siempre signifique lo anterior. Lo que quiero decir es que el mecanismo de proyección es una defensa que ocurre cuando algo sentimos o pensamos y nos resulta una amenaza. Esto nos genera un conflicto emocional. Entonces inconscientemente se lo atribuimos a otra persona, de forma que no nos hacemos cargo de lo que sentimos. Es una forma de expulsar aquello que nos hace daño. Entonces, cuando envidiamos, muchas veces no nos damos cuenta de que lo que queremos desaparecer es ese sentimiento de dolor. Muchas veces no nos damos cuenta de que la motivación profunda de la envidia no tendría que ver con el otro, ni con destruirlo. Sentir la envidia tiene que ver con nuestros deseos más profundos, y ese es el mensaje importante. Y la otredad me sirve de referencia, porque al verlo logrado allá, me recuerda lo que quiero. Pero en vez de activarnos y ponernos a conseguirlo, se opta por la salida fácil y disfuncional, que es criticar o destruir al otro o a la otra. ¿Cómo gestionar la envidia? Lo primero a lo que siempre invito es a reconocerla y a aceptarla. Repito, a reconocerla y aceptarla. Es decir, reconocer que la envidia, aparte de querer contrarrestar el dolor, también me manifiesta mis carencias. Y esto me genera mucho dolor. Y ese dolor es legítimo, el cual me permito sentir, porque ver que el otro o la otra logró lo que yo deseo, me muestra que yo no lo he realizado. Cuando reconozco mi dolor y lo siento, baja la intensidad de querer eliminar el logro del otro. Entonces, lo que viene es aceptar que duelo. Lo segundo que te invito es a reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué eso que no has logrado es tan importante para ti? ¿Por qué crees que no lo puedes conseguir? ¿Qué te lo impide? Para, con base a las respuestas, veas si puedes y quieres poner manos a la obra. Y así tratar de realizar eso que en el fondo deseas. Y si te das cuenta que es algo que está fuera de tu alcance, entonces te invito a aceptar
que no puedes y soltarlo, e ir a conquistar otro deseo. Así se integra sanamente la información que te da la envidia. Lo anterior parte de un proceso de conciencia que no es fácil ni rápido y, como bien se imaginan, es más llevadero si se acompaña de un proceso terapéutico. Escucha qué te quiere decir tu envidia y te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la asimiles y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram @paulina.santamaria.guevara, Facebook Psicoterapia Paulina Santamaría. Mismas que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psicointegrando. Nos vemos pronto. ¡Haz terapia!